Luca Delos, quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir en los próximos minutos, porque esto podría cambiar completamente la forma en que duermes, la forma en que te sientes por las mañanas y la forma en que tu cuerpo funciona cada día. Articulaciones. Si tienes más de 50 años y te levantas por la noche a orinar, si te despiertas a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada sin poder evitarlo, quiero que sepas que no es algo que simplemente debas aceptar como parte de envejecer. Eluculaciones. Muchos de mis pacientes me dicen lo mismo. Doctor Fujimoto, ya me resigné, es la edad. Eluculaciones. Y yo siempre les respondo lo mismo. No es la edad, es lo que estás comiendo, es lo que estás bebiendo y sobre todo es la forma en que lo estás haciendo. Eluculaciones. Hoy vamos a hablar de algo que parece muy sencillo, casi demasiado sencillo para ser importante. Vamos a hablar del plátano. Sí, del plátano de toda la vida, esa fruta que tienes en tu cocina, que quizás comes de vez en cuando sin pensar demasiado en ello. Pero te voy a mostrar que hay una forma correcta y una forma incorrecta de comerlo, y que esa diferencia puede significar dormir toda la noche de un tirón o seguir levantándote agotado cada pocas horas. Y no solo eso, vamos a hablar de lo que le ocurre a tu vejiga, a tus riñones, a tu sistema nervioso y a tu corazón cuando no estás durmiendo bien, porque todo está conectado de una manera que la mayoría de la gente no imagina. Llevo más de 30 años ejerciendo la medicina. He visto miles de pacientes, articulaciones, y una de las cosas que más me ha sorprendido a lo largo de mi carrera es que los problemas más comunes, los que más afectan la calidad de vida de las personas mayores de 50 años, no son los más complicados de resolver, son los más simples. Nadie te explica porque parecen demasiado obvios, pero no lo son. Y hoy quiero explicártelos con toda la claridad que mereces, así que si estás sentado cómodamente, si tienes un momento para ti, quédate conmigo. Articulaciones, porque lo que voy a compartir contigo hoy es exactamente lo que le diría a un familiar mío si viniera a mi consulta con este problema. Empecemos por el principio. Articulaciones, ¿por qué te levantas por la noche? Esta es la pregunta que más escucho en mi consulta de personas mayores de 50 y 60 años. Articulaciones, y la respuesta no es siempre la misma, porque hay varias causas posibles, pero hay una que se repite con una frecuencia asombrosa y que tiene que ver directamente con lo que comes en las últimas horas del día. Se llama nicturia. Articulaciones, anicturia es el término médico para levantarse a orinar durante la noche. No una vez de manera ocasional, sino de forma habitual, al menos 2 o 3 veces por noche. Con regularidad, el sueño se fragmenta, el cuerpo no descansa, el cerebro no consolida la memoria, las hormonas no se regulan correctamente y la persona empieza a sentirse cansada de una manera que no se explica solo con la edad. Articulaciones, muchos de mis pacientes me dicen que se sienten agotados aunque hayan dormido 8 horas. Y cuando les pregunto cómo duermen esas 8 horas, me dicen que se despiertan 3 o 4 veces. Eso no es dormir 8 horas, eso es estar en cama 8 horas, que es muy diferente. El cuerpo necesita ciclos de sueño completos, profundos, sin interrupciones. Y cuando esos ciclos se rompen noche tras noche, el daño se acumula de una forma silenciosa, pero muy real. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el plátano con todo esto? Articulaciones mucho más de lo que imaginas. Pero antes de llegar ahí, quiero que entiendas bien el problema desde dentro. Quiero que entiendas qué le está pasando a tu cuerpo cuando te levantas por la noche, porque solo cuando entiendes el mecanismo puedes tomar decisiones inteligentes. Después de los 50 años, el cuerpo cambia en muchos aspectos. Articulaciones, uno de esos cambios tiene que ver con la producción de una hormona llamada hormona antidiurética, también conocida como vasopresina. Esta hormona es la que le dice a tus riñones que por la noche produzcan menos orina para que puedas dormir sin interrupciones. Los jóvenes, esta hormona se produce en grandes cantidades durante la noche y por eso los niños y los adultos jóvenes pueden dormir de un tirón sin levantarse. Pero con el paso de los años, la producción de esta hormona disminuye. Articulaciones, y cuando eso ocurre, los riñones no reciben la señal correcta y siguen produciendo orina a un ritmo casi igual que durante el día. Pero eso no es todo. Hay otro factor que agrava enormemente este problema y es la alimentación. Específicamente, lo que comes en las últimas 2 o 3 horas antes de acostarte. Ciertos alimentos en ciertos momentos hacen que los riñones trabajen más
que el cuerpo retenga líquidos de una manera inadecuada o que el sistema nervioso se active cuando debería estar calmándose. Y ahí es donde entra el plátano. Articulaciones, pero también donde entran otros errores que la gente comete sin saberlo. Déjame contarte la historia de uno de mis pacientes. Le voy a llamar don Ernesto, aunque ese no es su nombre real, por supuesto. Articulaciones. Don Ernesto llegó a mi consulta hace unos años con 64 años, jubilado, activo, con buen ánimo, pero con un problema que lo estaba desgastando lentamente. Articulaciones. Me dijo que llevaba más de 2 años levantándose entre 3 y 4 veces cada noche para ir al baño. Articulaciones. Había ido al urólogo, le habían revisado la próstata y aunque tenía un ligero agrandamiento prostático, el especialista le había dicho que no era lo suficientemente severo como para justificar ese nivel de nicturia. Articulaciones. Le habían dado un medicamento que ayudaba un poco, pero no resolvía el problema de fondo. Articulaciones. Cuando don Ernesto llegó a mi consulta, lo primero que hice fue preguntarle por su rutina diaria, no solo los síntomas, sino su vida. Articulaciones. ¿Qué comía, cuándo comía, qué bebía, a qué hora se acostaba, qué hacía en las 2 horas antes de dormir? Y ahí empezaron a aparecer las pistas. El Ernesto tenía la costumbre de cenar tarde, alrededor de las 9 o las 10 de la noche. Su cena habitual incluía algo salado, a veces embutidos, a veces queso, a veces una sopa con mucha sal. Articulaciones. Y después de cenar, mientras veía la televisión, comía 1 o 2 frutas y casi siempre 1 o 2 plátanos. Los comía porque le habían dicho que eran buenos para los calambres, que tenían potasio, que eran saludables. Y tenían razón en eso. Articulaciones. El plátano es una fruta extraordinariamente nutritiva, pero el momento en que don Ernesto lo comía y la combinación con lo que había cenado antes estaba creando una tormenta perfecta, que sus riñones sufrían durante toda la noche. Articulaciones. Le expliqué lo que estaba ocurriendo, le pedí que hiciera unos cambios muy concretos en su rutina y en menos de 3 semanas, don Ernesto me escribió para decirme que llevaba 10 días durmiendo de un tirón. Articulaciones. 10 días después de 2 años de insomnio fragmentado. No le recetué ningún medicamento nuevo, solo le expliqué cómo y cuándo comer lo que ya comía. Eso es lo que quiero hacer contigo hoy. Explicarte el mecanismo para que puedas tomar decisiones inteligentes. Hablemos del plátano con más detalle. Articulaciones. El plátano es una de las frutas más completas que existen. Es rico en potasio, en magnesio, en vitamina B6, en triptófano, en fibra, en azúcares naturales de liberación gradual. Articulaciones. Cada uno de esos nutrientes tiene funciones muy importantes en el cuerpo, especialmente en personas mayores de 50 años, y voy a explicarte cada uno porque quiero que entiendas por qué esta fruta puede ser tu aliada o tu enemiga, dependiendo de cómo la uses. Articulaciones. El potasio es quizás el nutriente más conocido del plátano y es también uno de los más importantes para el corazón, para los músculos y para los riñones. El potasio regula la presión arterial, ayuda a los músculos a contraerse y relajarse correctamente y trabaja en equilibrio con el sodio para regular la cantidad de líquido dentro y fuera de las células. Cuando tienes suficiente potasio en tu dieta, tu cuerpo puede manejar mejor el exceso de sodio, reducir la retención de líquidos y mantener la presión arterial en niveles saludables. Articulaciones. Muchos de mis pacientes mayores de 50 años tienen déficit de potasio sin saberlo, los turnos en las piernas. Esa sensación de que el músculo se contrae solo en medio de la noche y te despierta con un dolor agudo son muchas veces una señal de que el potasio está bajo. También lo son la fatiga muscular, la sensación de piernas pesadas y en casos más severos, las irregularidades en el ritmo cardíaco. Pero aquí viene algo que mucha gente no sabe. El potasio no trabaja solo, trabaja en equipo con el magnesio. Articulaciones. Si tienes suficiente potasio pero poco magnesio, el potasio no puede hacer bien su trabajo y viceversa. Y el plátano tiene ambos. Articulaciones. Tiene potasio y tiene magnesio. Por eso es una fruta tan valiosa para las personas mayores. El magnesio es el mineral que más se subestima en la medicina moderna. Participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo. Los mucolosida, regula el sistema nervioso, ayuda a relajar los músculos, participa en la producción de energía y tiene un papel fundamental en la calidad del sueño,
Cuando el magnesio está bajo, el sistema nervioso se vuelve hiperactivo. Los músculos no se relajan completamente. El cerebro no puede entrar en las fases profundas del sueño. Los hilos, que también necesitan magnesio para funcionar correctamente, pueden volverse menos eficientes en la regulación de los líquidos. Después de los 60 años, la absorción de magnesio disminuye de manera significativa. El intestino lo absorbe menos, los riñones lo eliminan más, y si la dieta no es rica en este mineral, el déficit puede instalarse de forma silenciosa y causar síntomas que muchas personas atribuyen simplemente a la edad. Insomnio, calambres, fatiga, ansiedad, palpitaciones, estreñimiento, todos estos pueden ser síntomas de déficit de magnesio. Y el plátano puede ayudar a compensarlo, pero solo si se come de la manera correcta. Luego está el triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, lo que significa que el cuerpo no puede fabricarlo por sí solo y tiene que obtenerlo de la alimentación. El triptófano es el precursor de la serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar, de la calma, de la estabilidad emocional. Y la serotonina, a su vez, es el precursor de la melatonina, que es la hormona del sueño. Calculaciones. Sin suficiente triptófano, el cuerpo no puede producir suficiente melatonina. Y sin suficiente melatonina, el sueño se vuelve superficial, fragmentado, insatisfactorio. El plátano contiene triptófano. Loculaciones no en cantidades enormes, pero sí suficientes para marcar una diferencia cuando se consume en el momento adecuado y en combinación con los carbohidratos correctos. El triptófano necesita carbohidratos para cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Sin carbohidratos, el triptófano compite con otros aminoácidos y pierde. Veiculaciones con carbohidratos tiene prioridad de paso. Y el propio plátano contiene esos carbohidratos. Veiculaciones Por eso, en las circunstancias correctas, un plátano antes de dormir puede mejorar significativamente la calidad del sueño. Pero, y aquí está el punto crucial, todo depende de cuándo lo comes, cómo lo comes y qué has comido antes. Quiero que prestes mucha atención a esto, porque es el error más común que cometen mis pacientes. El error no es comer plátano, el error es comer plátano en el momento equivocado, de la manera equivocada, combinado con los alimentos equivocados. El primer error es comer el plátano justo antes de acostarse, cuando ya se ha cenado una comida abundante o salada. Calculaciones Cuando cenas algo rico en sodio, tu cuerpo necesita eliminar ese exceso de sal. Y para hacerlo, los riñones filtran más sangre y producen más orina. Calculaciones Si encima comes un plátano, en ese momento el potasio del plátano activa aún más la función renal, porque el cuerpo interpreta que necesita equilibrar el sodio con el potasio y ese proceso de equilibrio se hace a través de la orina. Lo usado es que durante las primeras horas de sueño los riñones están trabajando a toda máquina para restaurar el equilibrio electrolítico y la vejiga se llena más rápido de lo normal. El segundo error es comer el plátano demasiado verde o demasiado maduro sin saber la diferencia. Y esta diferencia importa mucho más de lo que parece. Un plátano verde contiene principalmente almidón resistente. El almidón resistente no se digiere en el intestino delgado como los azúcares normales. El grueso y sirve del intestino grueso y sirve de alimento para las bacterias beneficiosas de la microbiota. Esto es excelente para la salud digestiva, pero puede causar gases, hinchazón y malestar abdominal en personas con digestión sensible, especialmente por la noche. Calculaciones Si comes un plátano verde antes de dormir y tienes el intestino irritable o sensible, es posible que esa fermentación nocturna te despierte con molestias abdominales. Un plátano maduro, en cambio, tiene los azúcares ya convertidos en glucosa y fructosa de fácil absorción. Calculaciones Se digiere mucho más rápido, eleva la glucosa en sangre de manera más pronunciada y proporciona los carbohidratos que el triptófano necesita para llegar al cerebro. Especulaciones. Para el objetivo de mejorar el sueño, un plátano en su punto de madurez, con algunas manchas marrones en la piel, pero sin estar excesivamente blando, es ideal. El tercer error es no considerar el momento del día. Muchos de mis pacientes comen el plátano por la mañana, en el desayuno, porque les han dicho que es una fruta muy energética. Y sí, lo es. El plátano tiene un índice glucémico moderado que proporciona energía sostenida durante varias horas. Excelente por la mañana o a media tarde, cuando necesitas ese combustible.
Pero si lo comes por la mañana y te acuestas con déficit de magnesio y triptófano, no va a ayudarte con el sueño y triptófano no va a ayudarte con el sueño. Articulaciones. El momento óptimo para comer el plátano con el objetivo de mejorar el sueño y reducir los despertares nocturnos es entre 1 hora y media y 2 horas antes de acostarte. Articulaciones no justo antes de dormir, porque necesitas que la digestión haya comenzado y que el triptófano haya tenido tiempo de convertirse en serotonina, pero tampoco demasiado tiempo antes, porque los efectos del triptófano y el magnesio se diluyen. Ocasiones. Ahora bien, ¿qué pasa exactamente en el cuerpo cuando comes el plátano en el momento correcto? Déjame explicártelo de forma sencilla. Luego colocamos el plátano unas 2 horas antes de acostarte. Los carbohidratos del plátano provocan una pequeña elevación de la insulina. Esa insulina facilita que el triptófano cruce la barrera hematoencefálica. El triptófano se convierte en serotonina con la ayuda de la vitamina B6, que también está presente en el plátano. La serotonina calma el sistema nervioso, reduce la ansiedad, y cuando la oscuridad llega y los niveles de luz disminuyen, la serotonina se convierte en melatonina. Articulaciones. La melatonina indica al cerebro que es hora de dormir, reduce la temperatura corporal y prepara el cuerpo para entrar en las fases profundas del sueño. Al mismo tiempo, el magnesio del plátano actúa como un relajante natural del sistema nervioso, bloquea los receptores del glutamato, que es el neurotransmisor excitador, y potencia la acción del GABA, que es el neurotransmisor inhibidor, el que calma el cerebro. El efecto combinado de serotonina, melatonina y magnesio puede hacer una diferencia muy real en la calidad del sueño, especialmente en personas mayores de 50 años que tienen niveles más bajos de todos estos compuestos. Y el potasio, ¿qué hace en este contexto? Articulaciones. El potasio, cuando se consume sin exceso de sodio y en el momento adecuado, ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos, reduce la presión arterial nocturna y contribuye a que los músculos de la vejiga no se contraigan de manera inapropiada. Articulaciones. Hay estudios que sugieren que el déficit de potasio puede aumentar la irritabilidad de la vejiga, lo que contribuye a los despertares nocturnos para orinar incluso cuando la vejiga no está completamente llena. Pero quiero ser muy claro en algo. Articulaciones. El plátano solo no va a resolver todos tus problemas de sueño si hay otros factores que no se están atendiendo. El plátano es una herramienta poderosa, pero es una herramienta dentro de un sistema. Y ese sistema incluye lo que comes en el resto del día, cuánto líquido bebes y cuándo lo bebes, qué otros hábitos tienes antes de dormir y si hay condiciones médicas subyacentes que necesitan atención. Hablemos de esos otros factores, porque son igualmente importantes y muchos de mis pacientes los ignoran completamente. El primero es el sodio. La sal, es quizás el factor más subestimado en los problemas de sueño de las personas mayores. La de sodio en exceso obliga a los riñones a trabajar más para eliminarlo, y ese trabajo extra se hace produciendo más orina. Regulaciones. Si cenas con mucha sal, aunque no bebas nada de líquido después de cenar, tus riñones van a producir más orina durante la noche porque están intentando deshacerse del exceso de sodio. Y eso significa levantarte. Articulaciones. Muchos de mis pacientes me dicen que no añaden sal a su comida, pero cuando les pregunto qué comen: embutidos, quesos curados, sopas de sobre, salsas embotelladas, pan de molde, galletas saladas, conservas. Todos esos alimentos tienen cantidades enormes de sodio oculto. El oculto en los alimentos procesados es uno de los grandes problemas de la dieta moderna y afecta especialmente a las personas mayores porque sus riñones son menos eficientes para manejarlo. Mi recomendación es que la cena sea lo más baja en sodio posible. Verduras al vapor o a la plancha, proteína magra, un poco de aceite de oliva, hierbas aromáticas para dar sabor en lugar de sal. Circulaciones. Y si vas a comer plátano antes de dormir, que sea en ese contexto de una cena ligera y baja en sodio, no después de una cena cargada de sal. El segundo factor es la hidratación. Muchos de mis pacientes mayores de 60 años tienen miedo de beber agua por la tarde porque saben que si beben se van a levantar por la noche. Y entonces no beben y llegan a la noche deshidratados. Y eso es un error grave. Glucuraciones La deshidratación en personas mayores es mucho más peligrosa de lo que parece. Afecta a la presión arterial, a la función renal, a la concentración, al estado de ánimo y a la salud cardiovascular. Lo que hay que hacer no es beber menos, sino beber en el momento correcto.
La mayor parte de la hidratación debe hacerse en la primera mitad del día. Colaciones. Por la mañana y a mediodía bebe agua con generosidad. A partir de las 5 o 6 de la tarde, ve reduciendo gradualmente la cantidad de líquidos. Colaciones y a las 2 horas antes de acostarte, limita los líquidos a pequeños sorbos si tienes sed, pero no bebas grandes cantidades. Esto parece obvio, pero te sorprendería cuántos de mis pacientes hacen exactamente lo contrario. Un poco durante el día porque están ocupados o porque no sienten sed, y luego por la tarde o la noche sienten mucha sed y beben grandes cantidades. Eso garantiza los despertares nocturnos. El tercer factor es la cafeína. Colaciones. La cafeína tiene una vida media de entre 4 y 6 horas en el cuerpo, pero en personas mayores de 60 años ese metabolismo es más lento y puede extenderse hasta 8 horas. Colaciones. Eso significa que si tomas café a las 4 de la tarde, a las 12 de la noche, todavía tienes la mitad de esa cafeína activa en tu sistema. La cafeína bloquea los receptores de adenosina, que es la molécula que acumula la presión de sueño durante el día. Educaciones. Cuando bloqueas esos receptores, el cerebro no recibe la señal de que es hora de dormir y el sueño se vuelve más superficial y más fácilmente interrumpible. Además, la cafeína tiene un efecto diurético moderado, no tan pronunciado como el alcohol, pero real. Colaciones y en combinación con una cena salada y una vejilla que ya no tiene la capacidad de retención que tenía a los 30 años. Ese efecto diurético puede marcar la diferencia entre levantarse una vez o levantarse 3 veces. Colaciones, mi recomendación es que el último café o té con cafeína del día sea antes del mediodía o como máximo a las 2 de la tarde. Colaciones, si por las tardes necesitas algo caliente y reconfortante, opta por infusiones de manzanilla, melisa, tila o valeriana, que tienen el efecto contrario. El sistema nervioso y pueden mejorar la calidad del sueño. El cuarto factor es el alcohol. Colaciones. Sé que muchos de mis pacientes mayores tienen la costumbre de tomar una copa de vino con la cena o un pequeño licor después, y me dicen que les ayuda a relajarse y a dormir. Y es cierto que el alcohol tiene un efecto sedante inicial que hace que sea más fácil conciliar el sueño. Pero lo que ocurre unas horas después es lo contrario. Colaciones, el alcohol se metaboliza durante la noche y produce un efecto de rebote que fragmenta el sueño, aumenta la temperatura corporal, activa el sistema nervioso y tiene un efecto diurético que llena la vejiga. Las personas que beben alcohol por la noche tienden a levantarse más veces para orinar, no menos. También con la producción de hormona antidiurética, esa hormona de la que hablamos antes que le dice a los riñones que produzcan menos orina por la noche. El alcohol suprime esa hormona y cuando se suprime los riñones producen más orina. Lo es por eso después de beber alcohol uno siente que tiene que ir al baño con mucha frecuencia. Si quieres mejorar tu sueño y reducir los despertares nocturnos, reducir o eliminar el alcohol en las horas previas a acostarte es uno de los cambios más efectivos que puedes hacer. No te estoy diciendo que no puedas tomar una copa de vino, pero te estoy diciendo que si la tomas, que sea temprano, con la comida del mediodía o a primera hora de la tarde, no con la cena. Ahora quiero hablar de algo que va más allá del plátano y del sueño, porque creo que es importante que entiendas el panorama completo. Despertares nocturnos no son solo un problema de comodidad o de calidad de vida. Son un síntoma que puede estar indicando problemas más profundos que merecen atención médica. Quiero que sepas cuáles son las señales de alerta que no debes ignorar. La primera señal de alerta es cuando los despertares nocturnos van acompañados de sed intensa. Colaciones. Si te levantas por la noche a orinar y también sientes una sed muy fuerte, eso puede ser una señal de que los niveles de glucosa en sangre no están bien regulados. La hiperglucemia, es decir, el exceso de azúcar en sangre, hace que los riñones trabajen para eliminar ese exceso de glucosa a través de la orina y eso arrastra agua consigo. El resultado es mucha orina y mucha sed. Colaciones. Si tienes estos dos síntomas juntos, especialmente si tienes más de 50 años y hay antecedentes de diabetes en tu familia, es importante que hables con tu médico y te hagas un análisis de glucosa en ayunas. Articulaciones. La segunda señal de alerta es cuando los despertares nocturnos van acompañados de hinchazón en los tobillos o en los pies. Lo puede indicar que el corazón no está bombeando con la eficiencia que debería. Cuando el corazón no bombea bien, la sangre se acumula en las extremidades durante el día. Colaciones.
por la noche, cuando te acuestas, esa sangre acumulada regresa al corazón y a los riñones, que la filtran y producen orina. Por eso las personas con insuficiencia cardíaca leve tienden a levantarse mucho por la noche. Si tienes hinchazón en los pies y despertares nocturnos frecuentes, habla con tu médico. Puede ser algo que se maneja muy bien si se detecta a tiempo. Esa señal de alerta es cuando los despertares nocturnos van acompañados de ronquidos fuertes o de sensación de ahogarse durante la noche. Puede indicar apnea del sueño, que es una condición en la que la vía aérea se obstruye durante el sueño, el nivel de oxígeno en sangre baja y el cerebro despierta a la persona para que vuelva a respirar. La apnea del sueño es mucho más común de lo que se cree, especialmente en personas con sobrepeso, con cuello grueso, y puede tener consecuencias muy serias para el corazón y el cerebro si no se trata. Platiculaciones. Si tu pareja te dice que roncas mucho o que dejas de respirar por momentos durante la noche, eso merece una evaluación médica. La cuarta señal de alerta es cuando hay dolor o ardor al orinar o cuando la orina tiene un color oscuro o un olor muy fuerte. Puede indicar una infección urinaria, que en personas mayores puede presentarse de manera típica, sin fiebre ni dolor pronunciado, solo con mayor frecuencia urinaria. Relaciones a las infecciones urinarias en personas mayores son más frecuentes y pueden ser más serias que en personas jóvenes, así que no las ignores. Fluctuaciones la quinta señal de alerta, especialmente en hombres mayores de 50 años, es cuando el chorro de orina es débil, hay dificultad para comenzar a orinar o sensación de que la vejiga no se vacía completamente. Esto puede indicar agrandamiento de la próstata, que es una condición muy común y muy tratable. Si tienes estos síntomas, un urólogo puede ayudarte. Dicho esto, quiero volver al tema central y hablar de las soluciones concretas, porque no quiero dejarte solo con la información sobre el problema. Darte un plan de acción claro y sencillo que puedas empezar a aplicar esta misma noche. Lo primero es el plátano. Come un plátano maduro en su punto óptimo de madurez, entre 1 hora y media y 2 horas antes de acostarte. No más tarde, no más temprano. Plátano de tamaño mediano, no 2 ni 3. Uno es suficiente para proporcionar el potasio, el magnesio, el triptófano y los carbohidratos necesarios. Loculaciones. Si tienes diabetes o resistencia a la insulina, consulta con tu médico antes de hacer este cambio, porque el plátano maduro tiene un índice glucémico moderado que puede afectar tus niveles de glucosa. De las articulaciones, si quieres potenciar el efecto del plátano, puedes combinarlo con un pequeño puñado de nueces o almendras. Las nueces contienen triptófano, melatonina natural y ácidos grasos, omega 3, que también favorecen el sueño. Las almendras son ricas en magnesio. Esta combinación de plátano con un puñado de frutos secos es, en mi experiencia clínica, una de las meriendas nocturnas más efectivas para mejorar el sueño en personas mayores de 50 años. Lo segundo es la cena. Loculaciones. Que sea ligera, temprana y baja en sodio. Intenta cenar al menos 2 o 3 horas antes de acostarte. Loculaciones. Una cena ideal para alguien que quiere dormir bien podría ser una porción de proteína magra como pollo, pescado o huevo acompañada de verduras al vapor o ensalada aliñada con aceite de oliva y limón en lugar de salsa. Loculaciones. Si quieres añadir carbohidratos que sean de bajo índice glucémico, como arroz integral, quinoa o boniato en pequeña cantidad. Lo tercero es la hidratación. Bebe la mayor parte de tu agua antes de las 5 de la tarde. A partir de esa hora, ve reduciendo. Las colaciones y en las 2 horas antes de acostarte, no bebas más de un vaso pequeño de agua si tienes sed. Si sigues esta estrategia de hidratación, notarás una diferencia significativa en los despertares nocturnos en pocos días. Lo cuarto es la cafeína. Ningún café, té con cafeína ni bebida energética después de las 12 del mediodía. El caliente por la tarde opta por infusiones relajantes. La manzanilla tiene propiedades ansiolíticas leves que pueden ayudar a calmar el sistema nervioso antes de dormir. El Belisá tiene efectos similares y es especialmente útil para personas que se despiertan por ansiedad o pensamientos intrusivos. La valeriana puede ser útil para personas con insomnio más pronunciado, aunque algunos la encuentran demasiado potente al principio. Lo quinto es el alcohol. Si bebes, que sea temprano y en pequeñas cantidades. Nada de alcohol en las 3 o 4 horas antes de acostarte. Y si puedes,
Elimínalo completamente durante 2 semanas y observa la diferencia en tu sueño. Muchos de mis pacientes se sorprenden de cuánto mejora el sueño simplemente con este cambio. Lo sexto es la rutina antes de dormir. Esto parece trivial, pero no lo es. El cerebro necesita señales claras de que es hora de dormir. Si hasta las 11 de la noche estás viendo noticias alarmantes, discutiendo noticias alarmantes, discutiendo por teléfono o mirando la pantalla del móvil, tu sistema nervioso va a estar activado cuando intentes dormir. Regulaciones. Intenta crear una rutina de relajación de 30 a 45 minutos antes de acostarte. Puede incluir una ducha tibia, lectura de algo tranquilo, respiración profunda o simplemente sentarte en silencio sin pantallas. La rutina le indica al cerebro que el día ha terminado y que es hora de descansar. Lo séptimo es la temperatura de la habitación. El cuerpo necesita bajar ligeramente su temperatura para entrar en las fases profundas del sueño. Si la habitación está muy caliente, ese proceso se dificulta. La temperatura ideal para dormir está entre 18 y 20 grados centígrados. Si vives en un clima cálido, un ventilador o el aire acondicionado a temperatura moderada puede marcar una diferencia real en la calidad del sueño. Ahora quiero hablar de algo que creo que es fundamental y que muchos médicos no explican con suficiente detalle. Quiero hablar de la relación entre el sueño y la salud metabólica, porque creo que cuando las personas entienden esta conexión, la motivación para cambiar los hábitos se vuelve mucho más fuerte. Cuando no dormimos bien, y cuando digo no dormir bien me refiero a sueño fragmentado, con despertares frecuentes, sin fases profundas, el cuerpo entra en un estado de estrés crónico de bajo grado. Las glándulas suprarrenales producen más cortisol, que es la hormona del estrés. El cortisol elevado de manera crónica tiene consecuencias muy serias para la salud. Aumenta la glucosa en sangre, porque el cortisol moviliza las reservas de glucosa para preparar al cuerpo para una amenaza que en realidad no existe. Aumenta la presión arterial, aumenta la inflamación sistémica, la sensibilidad a la insulina, lo que con el tiempo puede llevar a resistencia a la insulina, y diabetes tipo 2 suprime el sistema inmunológico y afecta negativamente a la memoria y a la función cognitiva. Fluctuaciones. Esto significa que si llevas meses o años durmiendo mal porque te levantas 3 o 4 veces por la noche, tu riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, vasculares y deterioro cognitivo es significativamente mayor que el de alguien que duerme bien. No te digo esto para asustarte. Lo digo para que entiendas que mejorar tu sueño no es un lujo ni una comodidad. Es una necesidad médica de primer orden. Y la buena noticia es que muchas de las soluciones son simples, naturales, sin medicamentos y están al alcance de cualquier persona. El plátano en el momento correcto, la cena ligera y baja en sodio, la hidratación adecuada, la reducción de cafeína y alcohol, la rutina de relajación antes de dormir. Estos cambios, aplicados con constancia durante 2 o 3 semanas, pueden transformar completamente la calidad del sueño de una persona. Déjame contarte otra historia de un paciente. Esta es la historia de doña Carmen, una mujer de 68 años que llegó a mi consulta con un problema que ella describía como insomnio, pero que al explorar más resultó ser algo más específico. Doña Carmen se quedaba dormida sin problemas alrededor de las 10 de la noche, pero a la 1 de la madrugada se despertaba, iba al baño y luego tardaba entre 45 minutos y 1 hora en volver a dormirse. A las 4 de la mañana se volvía a despertar, iba al baño de nuevo y ya no podía volver a dormir. Empezaba el día a las 4:30 o 5 de la mañana, agotada, con dolor de cabeza y con una sensación de que el mundo se le caía encima. Cuando revisé su historial, noté que doña Carmen tenía hipertensión controlada con medicación y que tomaba su pastilla para la tensión por la mañana. También tomaba un diurético, que es un medicamento que aumenta la producción de orina para reducir la presión arterial. Le pregunté a qué hora tomaba el diurético. Me dijo que por la tarde, alrededor de las 5, porque le habían dicho que era mejor tomarlo con la comida de la tarde. Parte del problema. Un diurético tomado a las 5 de la tarde tiene su efecto máximo entre 4 y 6 horas después, es decir, entre las 9 y las 11 de la noche. Justo cuando doña Carmen estaba intentando dormir, le hablé con su cardiólogo, que estuvo de acuerdo en cambiar el horario del diurético a primera hora de la mañana. Ese cambio solo, sin modificar nada más,
redujo sus despertares de 2 a ninguno en la mayoría de las noches, pero además les recomendé los cambios que ya te he explicado. Reducir el sodio en la cena, comer un plátano a las 8 de la tarde, beber agua principalmente en la mañana y hacer una pequeña rutina de relajación antes de dormir. En un mes, doña Carmen dormía de 7 a 8 horas seguidas por primera vez en años. Me dijo que se sentía como una persona diferente, que tenía más energía, que el dolor de cabeza matutino había desaparecido, que su humor había mejorado y que incluso su tensión arterial estaba mejor controlada que antes. Circulaciones, eso es lo que el sueño puede hacer y eso es lo que puedes recuperar con los cambios correctos. Circulaciones, quiero hablar ahora de otro aspecto del plátano que creo que merece atención especial y es su efecto sobre el sistema digestivo. Porque muchas personas mayores de 50 años tienen problemas digestivos que también afectan el sueño y el plátano puede ser parte de la solución o parte del problema dependiendo de cómo se use. El plátano contiene pectina, que es un tipo de fibra soluble que tiene efectos muy beneficiosos sobre el tránsito intestinal. Articulaciones. La pectina absorbe agua en el intestino, forma un gel suave que facilita el movimiento de los contenidos intestinales y ayuda tanto en casos de estreñimiento como en casos de diarrea. La humedad tiene un efecto regulador que es especialmente valioso en personas mayores cuyo tránsito intestinal tiende a ser más lento. El estreñimiento crónico es un problema muy común después de los 50 años y tiene consecuencias que van más allá de la incomodidad. Cuando las heces permanecen demasiado tiempo en el intestino, las toxinas que deberían eliminarse se reabsorben parcialmente. Esto puede contribuir a la fatiga, al dolor de cabeza, a la hinchazón abdominal y en algunos casos a la irritabilidad y a los problemas de sueño. Un intestino que funciona bien es fundamental para una buena salud general. Articulaciones. Además, el plátano verde, gracias a su almidón resistente, actúa como un prebiótico. Alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino, especialmente a los lactobacilos y las bifidobacterias, que producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato. Regulaciones. El butirato es el principal combustible de las células del intestino grueso y tiene propiedades antiinflamatorias que protegen la mucosa intestinal. Sana está relacionada con mejor sistema inmunológico, mejor estado de ánimo y sí, también mejor sueño porque el intestino produce alrededor del 90% de la serotonina del cuerpo. Articulaciones. Pero como ya dije, el plátano verde puede causar gases y molestias en personas con intestino sensible. Si ese es tu caso, opta por plátanos en su punto de madurez, que son más fáciles de digerir y tienen menos almidón resistente. Y si quieres los beneficios prebióticos del almidón resistente sin los gases, puedes cocinar el plátano verde y luego dejarlo enfriar antes de comerlo. Cuando el almidón cocinado se enfría, se convierte en almidón resistente de tipo 3, que es más fácil de tolerar digestivamente que el almidón resistente del plátano crudo. Vinculaciones. Hablemos también del azúcar en sangre, porque sé que muchos de mis espectadores tienen diabetes o prediabetes y quieren saber si pueden comer plátano sin que les suba la glucosa. Esta es una pregunta muy legítima y quiero responderla con honestidad. El índice glucémico del plátano varía según su madurez. Un plátano verde tiene un índice glucémico de alrededor de 30, que es bajo. Un plátano muy maduro puede tener un índice glucémico de 60 o más, que es moderado alto. Para una persona con diabetes, comer un plátano muy maduro en ayunas o sin acompañarlo de proteína o grasa puede provocar un pico de glucosa significativo. Sin embargo, hay maneras de reducir ese impacto glucémico. La primera es elegir plátanos en punto de madurez media, no demasiado maduros. La segunda es combinarlo con proteína o grasa, que ralentizan la absorción de los carbohidratos. Por ejemplo, el plátano con un puñado de almendras o con una cucharada de mantequilla de cacahuete natural tiene un impacto glucémico mucho menor que el plátano solo. Es consumirlo después de una comida que haya incluido fibra, proteína y grasa, no en ayunas. Si tienes diabetes tipo 2 controlada con dieta o con medicación oral, en muchos casos puedes incluir medio plátano o un plátano pequeño en tu plan de alimentación, especialmente si lo combinas con otros alimentos que moderen el pico de glucosa. Pero cada caso es diferente y te recomiendo que hables con tu médico o con un dietista
para adaptar esta recomendación a tu situación específica. Articulaciones. Lo que sí quiero decirte es que excluir el plátano completamente de tu dieta por miedo al azúcar puede privarte de nutrientes muy valiosos, especialmente el potasio, el magnesio y el triptófano, que son difíciles de obtener en suficiente cantidad de otras fuentes. Articulaciones. La clave está en la cantidad, en el momento, y en la combinación, no en la exclusión total. Articulaciones. Quiero hablar ahora de la neuropatía porque es un tema que afecta a muchos de mis pacientes mayores de 60 años y que tiene una conexión directa con el sueño y con los nutrientes que estamos discutiendo. La neuropatía periférica es el daño a los nervios periféricos, los que van a las manos, los pies y las piernas. Se manifiesta como hormigueo, ardor, entumecimiento o dolor en esas zonas, especialmente por la noche. Articulaciones. Y una de las causas más comunes es el déficit de vitamina del grupo B, especialmente B1, B6 y B12. El plátano es una buena fuente de vitamina B6. Articulaciones. La vitamina B6 es esencial para la función nerviosa, para la producción de mielina, que es la vaina protectora de los nervios, y para la síntesis de neurotransmisores. Un déficit de B6 puede contribuir a la neuropatía, a la depresión, a la irritabilidad y a los problemas de sueño. Articulaciones. Comer plátano regularmente puede ayudar a mantener niveles adecuados de B6, aunque en casos de neuropatía establecida puede ser necesario un suplemento bajo supervisión médica. La vitamina B12 es otro nutriente fundamental para la función nerviosa y es especialmente importante en personas mayores porque la capacidad de absorberla del intestino disminuye con la edad. El plátano, pero quiero mencionarla porque muchos de mis pacientes con problemas de sueño y hormigueo nocturno tienen déficit de B12 sin saberlo. Articulaciones. Un análisis de sangre puede revelar si tus niveles de B12 son adecuados y si no lo son, la suplementación puede marcar una diferencia muy significativa. Los síntomas de neuropatía, ese hormigueo y ardor en los pies que empeora por la noche, son una de las causas más comunes de despertares nocturnos que no tienen que ver directamente con la vejiga. Articulaciones. Si te despiertas por la noche con sensaciones molestas en los pies o en las piernas y no es porque necesites ir al baño, considera la posibilidad de que sea neuropatía y habla con tu médico. Articulaciones. Ahora quiero hacer un paréntesis para hablar de algo que creo que es muy importante y que pocas veces se menciona en los videos de salud. Articulaciones. Quiero hablar de la actitud mental ante los problemas de sueño, porque en muchos casos el problema no es solo fisiológico, sino también psicológico, y los dos se alimentan mutuamente. Cuando una persona lleva mucho tiempo durmiendo mal, desarrolla lo que en psicología del sueño se llama ansiedad anticipatoria, es decir, empieza a tener miedo de no dormir antes de acostarse. Pensando, esta noche tampoco voy a dormir, me voy a despertar a las 2, mañana voy a estar agotado. Y ese pensamiento ansioso activa el sistema nervioso simpático, que es exactamente lo contrario de lo que necesitas para dormir. Articulaciones. Esta ansiedad anticipatoria es muy real y puede perpetuar el insomnio incluso cuando se han resuelto los factores fisiológicos. Por eso, junto con los cambios de alimentación y hábitos que te he explicado, también recomiendo trabajar la relación mental con el sueño. Una técnica muy sencilla y efectiva es la restricción de sueño cognitiva. Articulaciones. En lugar de pasar 8 horas en cama esperando dormir y frustrándote, cuando no lo haces, reduce el tiempo en cama a 6 horas y media o 7 horas al principio. Ve a la cama solo cuando tengas sueño real, no solo cansancio. Y si te despiertas y no puedes volver a dormir en 20 minutos, levántate, haz algo tranquilo en poca luz y vuelve a la cama cuando sientas sueño de nuevo. Articulaciones. Este enfoque, aunque parece contraintuitivo, es el que la evidencia científica respalda más firmemente para el insomnio crónico. Otra técnica útil es la respiración diafragmática. En ocasiones, antes de acostarte, practica respirar lentamente, expandiendo el abdomen en lugar del pecho durante 5 o 10 minutos, inhala durante 4 segundos, retén el aire 2 segundos, exhala durante 6 segundos, exhala durante 6 segundos. Pauta de respiración activa el sistema nervioso parasimpático
que es el que favorece el descanso y la digestión. El kilo, que es a regular, puede reducir significativamente el tiempo que tardas en quedarte dormido y mejorar la profundidad del sueño. Volvamos al plátano y a los nutrientes, porque quiero hablar de algo que creo que es muy interesante y que conecta todo lo que hemos estado discutiendo. Articulaciones. Quiero hablar del papel del potasio en la salud del corazón, porque creo que muchos de mis espectadores no son conscientes de lo importante que es este mineral para el corazón y de lo fácil que es tener un déficit sin saberlo. El corazón es un músculo y, como todos los músculos, necesita potasio y magnesio para contraerse y relajarse correctamente. Cuando el potasio está bajo, el músculo cardíaco puede volverse irritable. Ya pueden aparecer palpitaciones, latidos irregulares, sensación de que el corazón se salta un latido. En casos más severos, el déficit de potasio puede contribuir a arritmias más serias. Esta es una de las razones por las que las personas que toman diuréticos que eliminan potasio junto con el sodio necesitan vigilar sus niveles de potasio y, en muchos casos, tomar suplementos o aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio. El plátano es una de las fuentes más ricas y accesibles de potasio que existen. Un plátano de tamaño mediano contiene aproximadamente 450 miligramos de potasio, que es alrededor del 10% de la cantidad diaria recomendada. No es suficiente para cubrir todas las necesidades de potasio, pero contribuye de manera significativa, especialmente si se combina con otras fuentes como el aguacate, las patatas, las espinacas, las lentejas y los tomates. Quiero ser muy claro en algo importante. Si tienes enfermedad renal crónica, el exceso de potasio puede ser peligroso. Fluctuaciones a los riñones dañados no pueden eliminar el exceso de potasio de manera eficiente, y la hiperpotasemia, es decir, el exceso de potasio en sangre, puede causar arritmias graves. Si tienes problemas renales, habla siempre con tu médico antes de aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio. Para las personas con riñones sanos, sin embargo, aumentar el consumo de potasio a través de la dieta es generalmente muy beneficioso y seguro. Y el plátano es una de las formas más convenientes, económicas y deliciosas de hacerlo. Porque sé que muchos de mis espectadores mayores de 50 años tienen dolor articular, especialmente en las rodillas, las caderas y las manos, y quieren saber si la alimentación puede ayudar de las caderas y las manos, y quieren saber si la alimentación puede ayudar. Y la respuesta es sí. La alimentación tiene un impacto muy real sobre la inflamación articular, y el plátano puede ser parte de una estrategia antiinflamatoria más amplia. El dolor articular crónico, como el de la artrosis, tiene un componente inflamatorio muy importante. La inflamación sistémica de bajo grado, que ya mencioné antes en relación con el sueño, también afecta a las articulaciones. Y la alimentación puede aumentar o disminuir esa inflamación de manera muy significativa. Los alimentos que aumentan la inflamación incluyen los azúcares refinados, las harinas blancas, los aceites vegetales refinados como el de girasol o maíz en exceso, los alimentos ultraprocesados y el exceso de carnes rojas. La inflamación incluyen las frutas y verduras ricas en antioxidantes, el aceite de oliva virgen extra, los pescados azules ricos en omega 3, las nueces, el jengibre, la cúrcuma y sí, también el plátano. El plátano contiene vitamina C, que es un antioxidante para la síntesis de colágeno, que es la proteína que forma el cartílago articular. También contiene manganeso, que es un mineral esencial para la formación y mantenimiento del cartílago. Como ya hemos dicho, contiene magnesio, que tiene propiedades antiinflamatorias. No te estoy diciendo que comer plátano cure la artrosis. Eso sería una afirmación que no puedo hacer ni quiero hacer, pero sí te digo que una dieta que incluya regularmente plátano y otros alimentos antiinflamatorios puede contribuir a reducir el dolor articular y a mejorar la calidad de vida en personas con artrosis, especialmente cuando se combina con ejercicio físico adecuado, control del peso y, cuando sea necesario, tratamiento médico. El ejercicio físico moderado es fundamental para la salud articular. Muchas personas con dolor articular evitan el ejercicio porque creen que va a empeorar el dolor y cometen un error grave. La salud articular
no tiene vasos sanguíneos propios. Articulaciones alas. Se nutre por difusión de líquido sinovial, que se produce cuando la articulación se mueve. Si no mueves la articulación, el cartílago no se nutre, se deteriora más rápido y el dolor aumenta. El movimiento moderado, como caminar, nadar o hacer ejercicios de bajo impacto, es esencial para mantener la salud articular. Regulaciones alas. Quiero hablar ahora de algo que creo que merece un apartado especial, y es la relación entre el sueño y el cerebro, especialmente en el contexto del envejecimiento. Vehiculaciones alas, porque creo que cuando las personas entienden lo que ocurre en el cerebro durante el sueño, la motivación para proteger ese sueño se vuelve mucho más fuerte. Durante el sueño profundo, el cerebro activa un sistema de limpieza que se llama sistema linfático. Este sistema utiliza el líquido cefalorraquídeo para lavar el espacio entre las neuronas y eliminar los productos de desecho del metabolismo neuronal, incluyendo proteínas como la beta-amiloide y la tau, que se acumulan en el cerebro de las personas con Alzheimer. El sistema linfático es 10 veces más activo durante el sueño que durante la vigilia y funciona principalmente durante las fases de sueño profundo. Articulaciones cuando el sueño se fragmenta y las fases profundas se reducen, el sistema linfático no puede hacer su trabajo de limpieza de manera eficiente. Los productos de desecho se acumulan. Articulaciones y hay evidencia científica creciente que sugiere que la privación crónica de sueño puede ser un factor de riesgo para el deterioro cognitivo y la demencia a largo plazo. No te digo esto para alarmarte, yo lo digo porque creo que es información que todos deberíamos tener. Proteger el sueño es proteger el cerebro. Los IMINs y los cambios que te he explicado hoy, el plátano en el momento correcto, la cena ligera, la hidratación adecuada, la reducción de cafeína y alcohol son también una forma de proteger tu cerebro a largo plazo. Salud. Además, durante el sueño el cerebro consolida la memoria. Los recuerdos del día se transfieren de la memoria a corto plazo al hipocampo y de ahí a la corteza cerebral, donde se almacenan como memoria a largo plazo. Este proceso ocurre principalmente durante el sueño REM. Fluctuaciones. Cuando el sueño se interrumpe repetidamente, este proceso de consolidación se deteriora. Las personas que duermen mal tienen más dificultad para recordar cosas, para aprender, para concentrarse. Y en personas mayores esto puede confundirse con el inicio de un deterioro cognitivo, cuando en realidad es consecuencia de un sueño insuficiente o de mala calidad. Mejorar el sueño puede mejorar la memoria y la función cognitiva de manera muy real y relativamente rápida. Muchos de mis pacientes me dicen que después de unas semanas durmiendo mejor, su mente está más clara, recuerdan mejor las cosas y se sienten mentalmente más ágiles. Eso no es casualidad. En la biología haciendo su trabajo cuando le das las condiciones que necesita. Quiero hablar también de la vitamina D porque tiene una conexión con el sueño que muchas personas desconocen. La vitamina D no es solo importante para los huesos. Articulaciones también tiene receptores en el cerebro y en el sistema nervioso y hay evidencia que sugiere que el déficit de vitamina D se asocia con peor calidad del sueño, mayor incidencia de insomnio y mayor riesgo de apnea del sueño. Articulaciones. Después de los 50 años, la capacidad de la piel para sintetizar vitamina D a partir de la luz solar disminuye de manera significativa y muchas personas mayores pasan poco tiempo al aire libre, lo que agrava el problema. El déficit de vitamina D es extremadamente común en personas mayores de 60 años y en muchos casos pasa desapercibido porque los síntomas son inespecíficos: fatiga, dolor muscular, bajo estado de ánimo, mayor susceptibilidad a infecciones. Si no te has hecho una analítica de vitamina D recientemente, te recomiendo que lo hables con tu médico. Un simple análisis de sangre puede revelar si tus niveles son adecuados y si no lo son, la suplementación con vitamina D3 es segura, económica y puede tener un impacto positivo en el sueño y en la salud general. El plátano no contiene vitamina D, pero lo menciono porque forma parte del panorama nutricional más amplio que afecta al sueño y a la salud en personas mayores. La salud no se puede fragmentar en piezas aisladas. Todo está conectado.
El sueño, la nutrición, el ejercicio, la salud mental, la función renal, la salud cardiovascular, circulaciones, a las otras también mejoran. Quiero dedicar unos minutos a hablar de los suplementos, porque sé que muchos de mis espectadores los toman o están pensando en tomarlos, y quiero darte mi perspectiva honesta como médico. Primero, los suplementos de melatonina. La melatonina es la hormona del sueño que el cerebro produce naturalmente cuando oscurece. Con la edad, la producción de melatonina disminuye y por eso muchas personas mayores tienen dificultad para conciliar el sueño. Los suplementos de melatonina pueden ser útiles para ayudar a conciliar el sueño, especialmente si se toman en 30 y 60 minutos antes de acostarse. Sin embargo, la dosis importa mucho. La mayoría de los estudios sugieren que dosis bajas entre 0,5 y 1 miligramo son más efectivas que las dosis altas de 5 o 10 miligramos que se venden en muchos países. Las dosis altas pueden causar somnolencia matutina, sueños vívidos y en algunos casos efectos paradójicos. Si vas a probar la melatonina, empieza con la dosis más baja disponible. Fluctuaciones. Segundo, el magnesio. Los suplementos de magnesio pueden ser muy útiles para mejorar el sueño, especialmente en personas con déficit, que como ya dije, son muchas después de los 60 años. Las formas de magnesio más bien toleradas y absorbidas son el glicinato de magnesio y el malato de magnesio. El óxido de magnesio, que es el más barato y común, tiene una absorción muy baja y puede causar diarrea. Soluciones. Si decides tomar magnesio, una dosis de entre 200 y 400 miligramos antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño, reducir los calambres nocturnos y calmar el sistema nervioso. Con tu médico antes de empezar, especialmente si tienes enfermedad renal. Tercero, el triptófano o el 5-HTPDT. Fluctuaciones. El 5-hidroxitriptófano es el precursor directo de la serotonina, un paso más adelante que el triptófano en la cadena metabólica. Fluctuaciones. Los suplementos de 5-HTP pueden aumentar la producción de serotonina y melatonina y en algunos estudios han mostrado mejoras en la calidad del sueño. Sin embargo, tienen interacciones con ciertos medicamentos, especialmente los antidepresivos, y no deben tomarse sin consultar con un médico. Fluctuaciones. Mi posición general sobre los suplementos es esta. Primero, intenta obtener los nutrientes que necesitas de la alimentación. Segundo, si la alimentación no es suficiente o si hay condiciones que dificultan la absorción, los suplementos pueden ser una herramienta útil bajo supervisión médica. Tercero, los suplementos no reemplazan los hábitos saludables. Fluctuaciones. Un suplemento de magnesio tomado después de una cena llena de sal, con una copa de vino y mirando el móvil hasta las 12 de la noche. No va a hacer milagros. Quiero hacer un resumen de todo lo que hemos visto hoy, porque sé que ha sido mucha información y quiero que te quedes con los puntos más importantes claramente en la mente. Primero, levantarse por la noche a orinar de manera frecuente, lo que se llama nicturia, no es algo que debas aceptar como inevitable con la edad. En muchos casos tiene causas identificables y modificables. Segundo, fluctuaciones. El plátano es una fruta extraordinariamente nutritiva que contiene potasio, magnesio, vitamina B6, triptófano y fibra, todos ellos nutrientes que pueden contribuir a mejorar el sueño, reducir los calambres nocturnos. Fluctuaciones. Calmar el sistema nervioso y regular la función renal. Tercero, el momento en que comes el plátano importa tanto como el hecho de comerlo. Un momento óptimo para mejorar el sueño es entre 1 hora y media y 2 horas antes de acostarte, con el plátano en su punto de madurez media. Cuarto, el plátano solo no es suficiente si hay otros factores que están perturbando el sueño. Fluctuaciones. Los más importantes son el exceso de sodio en la cena, la hidratación tardía, la cafeína después del mediodía, el alcohol por la noche y la falta de rutina de relajación antes de dormir. Quinto, hay señales de alerta que no debes ignorar. Lunacions. Sed intensa junto con la micturia, hinchazón en los tobillos, ronquidos fuertes, dolor o ardor al orinar y dificultad para iniciar la micción. Estos síntomas merecen evaluación médica. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad médica que protege el corazón, el cerebro, el sistema inmunológico, el metabolismo y la calidad de vida general. Regulaciones. Séptimo, los cambios que más impacto tienen son los más simples.
lo que comes, cuándo bebes y cómo preparas el cuerpo y la mente para dormir. Antes de terminar, quiero contarte algo personal. Articulaciones. Cuando llevo muchos años en la medicina, una de las cosas que más me ha enseñado es que el cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación asombrosa cuando le das las condiciones que necesita. Se llevan años durmiendo mal, que estaban agotados, que creían que así iba a ser el resto de su vida y que con cambios relativamente simples recuperaron un sueño reparador en pocas semanas. Articulaciones. He visto personas que pensaban que los calambres nocturnos eran inevitables y que con un ajuste en su alimentación y en su hidratación dejaron de tenerlos. El cuerpo quiere estar bien. Articulaciones solo necesita la información correcta y las condiciones adecuadas. Y eso es lo que intento darte en cada vídeo, información honesta, basada en la evidencia, explicada de manera que puedas entenderla y aplicarla en tu vida real. Sé que a veces los cambios de hábitos son difíciles, sé que llevamos años haciendo las cosas de una manera determinada y que cambiar no es fácil, pero te pido que lo intentes, que durante 2 o 3 semanas apliques los cambios que te he explicado hoy. Articulaciones. Que comas ese plátano a la hora correcta, que reduzcas el sodio en la cena. Articulaciones. Que bebas el agua antes de las 5 de la tarde, que no tomes café después del mediodía, que hagas esa pequeña rutina de relajación antes de dormir y que observes qué pasa. Articulaciones. No tienes que hacer todos los cambios a la vez si eso te parece abrumador. Empieza con 1 o 2, el más fácil para ti, el que sientes que puedes mantener. Articulaciones. Y una vez que ese cambio se haya convertido en hábito, añade otro. Los hábitos se construyen de uno en uno y cada pequeño cambio que haces es una inversión en tu salud futura. Recuerda que después de los 50 años el cuerpo cambia, sí, pero eso no significa que debas resignarte a sentirte mal. Significa que necesitas prestarle más atención, darle mejores cuidados y ser más inteligente con lo que comes, lo que bebes y cómo vives. No es una sentencia. Es una invitación a cuidarte mejor. Articulaciones. Muchos de mis pacientes me dicen que ojalá hubieran sabido estas cosas antes. Y eso me motiva a seguir compartiendo esta información, porque creo que la prevención y la educación son las herramientas más poderosas que tenemos en medicina. Articulación. Un médico que solo trata enfermedades cuando ya están establecidas está llegando tarde. Un médico que ayuda a las personas a prevenir esas enfermedades está haciendo el trabajo más importante. Articulaciones. Así que gracias por estar aquí. Gracias por dedicar tu tiempo a aprender sobre tu salud. Eso ya es un acto de cuidado hacia ti mismo que merece reconocimiento. Lado útil. Si has aprendido, te ha resultado útil, si has aprendido algo que no sabías o si reconoces en ti mismo alguno de los problemas que hemos discutido hoy, te animo a compartirlo con alguien que creas que puede beneficiarse de esta información. Articulaciones. Con un familiar, con un amigo, con alguien que también tenga problemas de sueño. La información de salud que se comparte puede cambiar vidas. Y si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo. Leo todo lo que puedo y me esfuerzo por responder. Articulaciones. Porque para mí no eres solo un espectador, eres alguien que merece información honesta, atención real y el mismo cuidado que le daría a cualquier paciente que entra por la puerta de mi consulta. Cuídate mucho, duerme bien, articulaciones. Come bien y recuerda que cada día es una oportunidad de hacer algo mejor por tu salud. Hasta la próxima.